La teoría autóctona. Florentino Ameguiño, paleontólogo ítalo-argentino, que vivió en el siglo XIX y realizó distintos hallazgos, afirmó que los primitivos americanos eran autóctonos, es decir, tenían un origen en este continente. La explicación de Ameguiño se basaba en el hallazgo de restos óseos supuestamente muy antiguos en la pampa argentina, pero investigaciones que se llevaron a cabo en los años siguientes probaron que los huesos encontrados por Ameguiño pertenecían a hombres modernos, es decir, de la especie Homo sapiens, y las capas geológicas donde se hallaron tampoco tenían la antigüedad que le atribuyó el científico argentino. Por tales motivos, esta hipótesis está hoy totalmente descartada. La incluimos aquí solamente porque fue la primera hipótesis que se estableció en tiempos modernos sobre el poblamiento americano. Luego tenemos la hipótesis del origen único o unirracial. De acuerdo al fenómeno de la apertura del puente de tierra que se abrió entre el estrecho de Bering y América, Alex Hrdlicka, un antropólogo nacido en Checoslovaquia que estudió en los Estados Unidos, afirmó que los primeros pobladores de este continente arribaron por este puente de tierra firme y por ello todos los indios pertenecen a un solo tipo racial, el amerindio, porque descienden exclusivamente de los mongoles que vinieron de Asia por el puente en el último periodo glacial y después en sucesivas migraciones. Esta teoría permite no solo responder a los medios que permitieron el poblamiento americano, sino además a las preguntas sobre el origen racial y cultural de los pobladores de América, siendo necesariamente descendientes de los asiáticos, habitantes de las estepas y que todavía habitan en esos territorios. La teoría de Hrdlicka se apoya básicamente en los siguientes elementos. Número 1, las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindios. Por ejemplo, los cabellos lacios y oscuros, los ojos con pliegue mongólico, los pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala y la rareza de la pilosidad en la cara. También señaló la famosa mancha mongólica, una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e indígenas americanos al nacer y que desaparece luego con el paso de los años. Un tercer elemento es que entre los indios de América, sean mayas, quechuas o patagones, hay un conjunto de caracteres que sugieren un origen común general. Este llamado aire de familia se debería a que todos descienden de un tronco común, el asiático mongoloide. Esta teoría de Hrdlicka fue la más aceptada durante bastantes años hasta que apareció una nueva hipótesis debida a un científico francés. La teoría de los 4 orígenes. Fue formulada por el antropólogo francés Paul Rivet. Este científico vivió en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial y participó en la fundación del Instituto Colombiano de Antropología. Según Rivet, la variedad de tipos indígenas se debe a que América fue poblada por 4 grupos de tipos raciales diferentes en varias corrientes migratorias. En primer lugar, los pueblos asiáticos que emigraron por el estrecho de Bering. En segundo lugar, los pueblos melanesios que emigraron a América a través del Océano Pacífico. En tercer lugar, los pueblos de la Polinesia, los cuales llegaron a nuestro continente por la misma vía. Y finalmente los pobladores de origen australiano, quienes seguramente llegaron también por el mar. Hay que señalar que esta teoría es la más consistente y aceptada hasta el día de hoy. Diversas investigaciones confirman el parentesco de los indios con los 4 grupos pobladores que señala Rivet, quien tomó como base para su teoría diversas evidencias, como los rasgos biofísicos, es decir, la estatura, color de la piel, etc., y algunos datos culturales y lingüísticos, tanto de los asiáticos como de los americanos y oceánicos. A continuación se examinarán las 4 migraciones propuestas por Rivet. La primera, la migración por el estrecho de Bering. En este punto, Rivet acepta esta migración solo parcialmente. Refutó la tesis monorracial de Hrdlicka postulando varias corrientes migratorias. Por eso, esta teoría es llamada polirracial, pero en principio sí acepta que hubo una corriente migratoria que atravesó el estrecho de Bering. En segundo lugar, la migración desde Melanesia.
La Melanesia es una región insular de Oceanía conformada por islas como Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas y Fiji. Sus habitantes son de raza negra y tienen fama de ser buenos navegantes. Según Rivet, a comienzos del Holoceno, es decir, hace más de 25.000 años, los melanesios cruzaron el Océano Pacífico en canoas llamadas piraguas de balancín, y ayudados por las corrientes marinas habrían llegado a nuestro continente por Centroamérica, para luego dispersarse a otras regiones. Los principales argumentos que apoyan la teoría de la migración melanésica son: en primer lugar, argumentos antropológicos. Por ejemplo, la semejanza ósea y sanguínea entre los melanesios y los hombres de Lagoa Santa, particularmente, que eran unos antiguos cazadores que habitaron Brasil. Luego tenemos argumentos etnográficos como las costumbres y rituales comunes entre tribus melanésicas y amazónicas, por ejemplo, la cacería de cabezas trofeo y la mutilación de falanges en señal de duelo. En tercer lugar, argumentos culturales como el uso de las hamacas, de los puentes colgantes, mosquiteros, porras estrelladas, tambores de madera, etc. Y finalmente, argumentos lingüísticos como la semejanza entre vocablos melanésicos con la de los indios Hoka de Norteamérica especialmente. Después, dentro de la teoría de Rivet, tenemos la migración desde la Polinesia. Los polinesios han sido los más importantes viajeros y colonizadores del Pacífico. Desde su asiento original en el sureste de Asia, extendieron su presencia a gran cantidad de archipiélagos, siempre viajando hacia el este. Sus descendientes aún viven en islas terremotas como la de Pascua. De acuerdo a esta teoría, los polinesios llegaron a América viajando a través del Pacífico, haciendo uso de sus grandes naves de vela con doble casco. Rivet se inclina a pensar que la mayor migración de esta índole la realizó un grupo particular de polinesios, los maorís, quienes habrían cruzado el Pacífico aprovechando sus excelentes técnicas de navegación para llegar a este continente por las costas occidentales de Sudamérica. Aunque estos viajes habrían sido muy recientes, es decir, desde el primer milenio de la era cristiana, dejaron importantes huellas de su presencia en las culturas de este continente, especialmente en las culturas andinas, al grado que se pueden comprobar diversas semejanzas. Por ejemplo, las semejanzas lingüísticas, ya que hay palabras de la lengua polinésica, especialmente la lengua maorí, que son semejantes al quechua de Perú. Por ejemplo, Kumara, que significa camote, Uno, que significa agua, Pucará, que significa fortaleza, y otras más. Hay otras semejanzas que son culturales, como el uso de la taquia o palo cavador, algunos cultivos agrícolas semejantes, algunos dioses y ciertas leyendas. Finalmente, Rivet se muestra de acuerdo parcialmente con la teoría de la migración australiana propuesta por Méndez Correa, de la que hablaremos en el siguiente apartado.